60 años después de la Segunda Guerra Mundial, han sido encontradas en archivos de todo el mundo películas en color únicas. Con las cartas y diarios personales de gente corriente de Gran Bretaña, obtenemos una mejor perspectiva del conflicto que conformó nuestro siglo. Ahora, aquellos que escribieron los diarios, aficionados al cine y los que aparecen en las imágenes, reflexionan y recuerdan. Las pesadillas se repetían y volvía a estar en el agua, dando patadas para liberarme, saliendo de un mar rojo de sangre. Algo realmente horroroso de principio a fin. Nosotros no queríamos estar en guerra. La gente no tenía ni idea de lo que significaría. Convierte en bestias a hombres que serían personas decentes y civilizadas. Es necesario que las personas se conviertan en bestias para poder participar en una guerra. Ya no hay guerras de caciques ni de príncipes, de dinastías ni de ambiciones nacionales. Esta es la guerra del soldado desconocido. La guerra en color. La historia británica. Guerreros desconocidos. Momentos antes de anunciarse la guerra, las sirenas empezaron a sonar en Londres. Gwyneth Thomas estaba trabajando en el hospital de Highgate. Cuando estalló la guerra decidió escribir un diario. Todas las tardes se sentaba para descubrir los hechos del día. Luego llegó el aviso. Uno de los médicos pasó por mi sala con máscaras de gas y me dijo que se las pusiera a todos los pacientes. No pude. Los pacientes no podían respirar y estaban aterrorizados. Lloraban. Me suplicaban que no les obligara a ponérsela. Bien, no les obligué. Tan pronto estalló la guerra, nos dieron la opción de salir de Londres. Creo que solo 2 enfermeras se fueron a casa. No, nos quedaremos aquí y ayudaremos. Hugh Bond de Upminster, en Essex, había sido pacifista antes de la guerra. Pero en octubre de 1939 decidió alistarse voluntario. Me pareció que era lo correcto. Creía que tenía que hacerlo. Estaba haciendo lo que debía, lo único que podía hacer. Porque soy la persona que soy, no podía permanecer al margen. Puede ser malvado y horrible, pero no podía permanecer al margen y fingir que era diferente, o mejor, o cualquier otra cosa. Tenía que estar allí. Cuando te entrenan para utilizar la bayoneta, te enseñan a gritar, a decir palabrotas y a lanzarte contra el saco. Has de poner toda tu energía en clavarle la bayoneta al saco. Empujar con fuerza, sacarla y pisotear el cuerpo en el suelo. Te enseñan a volverte loco. Solo peleas si estás loco, si has perdido la cabeza y estás enfadado y gritas. Haces cosas que normalmente no harías. Tienes que convertirte en una bestia. Ken Oakley, hijo de un minero, tenía 18 años cuando se alistó en enero de 1940. Algunas de las cosas que nos pedían hacer eran una locura. No hay duda. Pero la cuestión era que no podíamos permitir que Hitler siguiera como hasta entonces, ya que en caso contrario, todos estaríamos bajo su bota. Si te ves obligado a pelear, ¿qué puedes hacer?
Si me viera frente a un hombre que estuviera atacando a mi esposa o a mis hijos y yo tuviera un arma en la mano, le dispararía. No dudaría en hacerlo. Antes de la guerra, Malcolm y Jenny Sisson trabajaban para la compañía de seguros provincial en Kendal, Cumbria. Con lo que ganábamos en la compañía de seguros, no podíamos casarnos. Estábamos ahorrando y entonces estalló la guerra. Y tú ganabas más que antes. Es cierto, aunque no fuera mucho más, pero era suficiente. Cuando Malcolm se alistó en la RAF, pudieron casarse en la iglesia de Saint Peter, en Heversham. Mabel, la tía abuela de Jenny, lo filmó en color. ¿No es bonito? Volver a ver la película después de 60 años. Oh, sí, mira las rosas. Y ahí está tu padre. Nuestras pequeñas damas de honor. Y ahí está Jim. Oh, sí. Es muy bonita la toma de esas dos, ¿verdad? Jean, me cuesta creer que ahora ya sea abuela. Sí. ¿Y cuánto te costó conseguir las flores? Había mucha escasez en tiempo de guerra. Casi todo estaba racionado. Yo misma me confeccioné el vestido de novia. Mi madre me ayudó. Ella hizo todos los ojales de las mangas. Luego se lo presté a 2 amigas. Las 2 se casaron con el mismo vestido. Aquí estamos dispuestos a irnos de luna de miel. Se ven muy bien mis dientes, ¿eh? Bueno, parecemos muy felices. Oh, sí. Seguimos. Tan enamorados. Como siempre. Como cuando nos conocimos. Después de todos estos años. Mary Bloomfield vivía en Graceford Avenue, en Coventry. Casi todos los días escribió en su diario. El 8 de junio de 1940 expresó su miedo a una invasión alemana. Han llegado noticias de que en Noruega habían sido lanzados unos paracaidistas vestidos de clérigos. Las mujeres estamos aterrorizadas, ya que tenemos entendido que si eres joven y estás sana, podrían enviarte a Alemania, a una granja de bebés para aparearte con un alemán. Todos decidimos que lo mejor era tener un par de granadas en el dormitorio, cerca de la habitación, por si los alemanes y sus tanques subían por nuestra calle. Yo solo tenía 25 años y te preguntabas qué harías si esos soldados llegaran. Les teníamos miedo de lo que pasaría. Y pensabas en lo que podrías hacer para defenderte. Me puse a pensar en ello. Llegué a la conclusión de que una táctica directa no me llevaría a ninguna parte, así que tendría que ser hipócrita y fingir ser sociable. Y pensé que eso es lo que haría. Diría, pobre muchacho, pareces cansado, siéntate, te prepararé una buena taza de té. Pero le echaría algo al té y él se quedaría dormido para no volver a despertar. Claro que los alemanes, otros alemanes, vendrían a buscarle y querrían saber cómo había muerto. Y bueno, no sé qué hubiera sido de mí, no sé qué habría ocurrido. A propósito, no tenía ningún veneno. Creo que tenía lo que echábamos al agua, algo para descalcificarla, no sé. When the homeland is in danger and there's trouble in the air, we forget our little squabbles and its trespassers beware. All the nation is En el verano de 1940, Norris Liddell, un joven del coro de 17 años, se alistó en el Lincolnshire Home Guard. Su pelotón fue filmado en color por Vernon Clark, un cámara aficionado local. Ese es mi escuadrón. Ahí estoy yo. El de la tercera fila. Tenía 17 años y pedían reclutas y pensé, ¿por qué no? Creo que le debías a tu país hacer lo que pudieras.
Este es un entrenamiento de lanzamiento de granadas. Cuando tuve en la mano una granada por vez primera, estuve a punto de morir de miedo. Asustaba pensar que tenías eso en la mano y podía estallar en cualquier momento. Porque solo unas semanas antes, un compañero que estaba en el refugio la lanzó y no tuvo tiempo de correr y voló en pedazos. Si los alemanes cruzaban el canal, te preguntabas qué pasaría. No creo que nosotros hubiéramos servido de mucho. Para las familias separadas por la guerra, las emisiones de radio, especialmente los discursos de Churchill y las noticias de la noche, les levantaban la moral. Todas las noches, a las 9, las campanadas del Big Ben precedían a las noticias de las 9. Y nosotros pensábamos el uno en el otro mientras sonaban. Era nuestro momento para... Bien, estábamos unidos en espíritu. Y luego estaba Churchill. Todos confiábamos en Churchill, ¿verdad? Winston Churchill. Sí. Era el hombre adecuado, en el cargo idóneo y en el momento justo. De alguna forma creíamos que él nos sacaría adelante. Nuestro Churchill. Nosotros le adorábamos. No había ningún hombre tan grande como Churchill. Y él también lo pasó mal para llegar a donde llegó. Solía hablar por la radio para animarnos. Nos enfrentaremos a ellos en las playas. Nos enfrentaremos a ellos en el aire. No seremos derrotados. Era maravilloso. Durante el verano, la enfermera Gwyneth Thomas observó cómo los pilotos de los cazas de la RAF luchaban en el cielo. Nos quedábamos allí, de pie, y desde luego no pensábamos que pudiera caer alguno. No podíamos creer que estuviera pasando. Yo miraba a nuestros muchachos en el cielo y llegaron los alemanes y pelearon. Era como si mirásemos un partido de fútbol. Nosotras decíamos, eso es, chicos, voladlos, voladlos. Y es posible que un minuto después estuvieran muertos. La batalla de Inglaterra se ganó, pero los bombarderos de Hitler empezaron a causar estragos en las ciudades británicas. Yo estaba muerta de miedo. Temblaba de pies a cabeza. Y pensábamos, bien, lo mejor que se puede hacer, pensé, sería meterme bajo la cama. Pero levanté la cabeza y vi los muelles. Pensé, no quiero que los muelles me atraviesen. Así que volví a la litera del pasillo. Al finalizar cada ataque, Gwyneth volvía a su diario. 26 de septiembre. Gracias a Dios seguimos aquí. Parece que cada noche se acercan más. Cada noche se acercan más. 3 bomberos resultaron malheridos. 2 estaban destinados en este hospital hasta hacía un mes. Bill, como todo el mundo le conoce, era uno de ellos. Te sientes muy mal cuando alguien que conoces ha sido alcanzado. Ahora empezamos a ver el resultado de la locura de Hitler. Siempre tenía mi diario en el dormitorio. Dejaba el servicio, me iba al dormitorio y escribía lo que me había pasado. Escribir es mi terapia. Siempre que algo me preocupa, lo escribo.
Cuando la gente pregunta si tenía miedo, estábamos en un estado de shock muy curioso. Hacías las cosas automáticamente. Nos acostumbramos. Y a donde quiera que fueras, si ibas por una calle que conocieras, con sus hileras de casas, y ya no quedaba nada. Vi desaparecer toda una calle. La mayoría de la gente había muerto. Por casualidad estaba mirando por la ventana cuando esa bomba en particular cayó. Lo único que realmente esperaba era no quedar enterrada viva. No sé cómo lo hicimos. No me pregunte cómo lo soportamos. No lo sé. Era un avión precioso. Dudo que encuentre un piloto de Spitfire en cualquier parte del mundo que con solo mencionar su nombre, sus ojos no adquieran un brillo especial y se deje llevar por sus sueños. Era un avión maravilloso de pilotar. Después de la batalla de Inglaterra, diría que todos los adolescentes del Reino Unido querían ser pilotos de Spitfire. Todos los adolescentes, sin excepción. Tan pronto cumplió 17 años, Keith Lake, de Liverpool, se apresuró para alistarse en la RAF. Me presenté al sargento de aviación. No me miró como si yo fuera un regalo de Dios a la RAF, pero me envió al comité médico y al de selección. Para su adiestramiento, Keith fue enviado a los Estados Unidos de América. Oh, ahí estoy yo, sentado en una tumbola, como siempre muy tímido. Pueden vernos haciendo tonterías en el jardín. Keith y sus compañeros, pilotos de la RAF, pasaban los fines de semana con su familia adoptiva, los señores Hall de Tulsa, Oklahoma. Filmaron a los muchachos británicos en color. Para nosotros era otro mundo, después de la destrozada Inglaterra, con racionamientos y apagones. Ante nosotros se nos abría un gran mundo. Casi todos los días nos daban lecciones de decoro y conducta. Cosas como silbar a las jovencitas, eso era pecado capital. Esas cosas no se hacían. Oh, vaya. El de la derecha soy yo. Intenta ocultarme. No creo que tuviera carácter de estrella. Dawn Gould, de 16 años, se sintió arrebatada por lo guapos y elegantes que eran los soldados norteamericanos que habían llegado a Gran Bretaña. Todos los días se sentaba para escribir en su diario. Anoche fui a Bellevue. Hawks and Freeman ha sido convertido en un club para los Yankees. ¡Estupendo! Harry Burman llevó algunos discos. Glenn Miller in the Mood, Harry James, You Made Me Love You y Good Chopper's Ball. Bailamos la conga y Jitterbug. Oh, vaya, caderas de serpiente. Caderas de serpiente era un marinero latinoamericano. Era un bailarín maravilloso.
Cuando tenías una buena pareja de baile, todo el mundo formaba un gran círculo a tu alrededor y cada vez te movías de forma más frenética. Era maravilloso. Y debido a que yo era muy alta, con frecuencia mi pareja saltaba a mis brazos en vez de hacerlo yo a los suyos. Lo hacíamos al revés. Y después los sacaba en brazos de la pista y los dejaba en una silla. He was a famous trumpet man from all Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man. Sin tener en cuenta el acento que todas conocíamos por las películas, creo que era por sus modales. Eran tan corteses, nos llamaban a todas señora y decían disculpe señora, perdón señora, cosas a las que no estábamos acostumbradas. El uniforme de los muchachos ingleses era de tela muy burda y a veces estaban impregnados de algo antigas que olía muy mal a azufre. Y con los norteamericanos el tejido era de buena calidad. Se notaba la diferencia. Y tenían la ventaja de la loción para después del afeitado y unos dientes blanquísimos, unos uniformes preciosos. Y claro, nuestros muchachos se ponían celosos. Pero puede entenderse por qué. Había un cierto grado de animosidad. Tenían mucho más dinero que nosotros. Nuestra paga no era muy buena. Y a ellos no les importa presumir de ello, hacer ostentación, lo que nos hacía sentir algo incómodos. Nunca mantuvimos mucho contacto con los norteamericanos, ¿verdad? No. Sí, creo que en esos días había una cierta tendencia a rebajar los niveles morales. Creo que era la mentalidad norteamericana. O eras barata y facilona, o la chica de al lado, o la chica con la que su hermana iba al colegio. Tenían esa mentalidad, buenas y malas chicas. Lo que, claro, es muy bueno. Ahora no sería así. Todos lo hacen, ¿verdad? Bien. Tendías a esperar a casarte para mantener un contacto más íntimo. Sexo. Nosotros esperamos. Sí. En julio de 1943, Ken Oakley, marinero de primera de 22 años, escribió sus experiencias durante la invasión de Sicilia. Al leerlo, me pregunto cómo demonios superé muchas de las cosas que están escritas aquí. Yo solo era un chico de pueblo que se alistó en la Marina y aprendió a resistir todo eso y conseguí sobrevivir. And managed to get through it. Por fin ha llegado la orden, lanzad las lanchas. Está a punto de empezar. Con las ráfagas de las ametralladoras enemigas pasando por encima de ellos, taca, 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 nuestros fusiles automáticos Bren empezaron a escupir fuego. Nuestros fusiles automáticos Bren empezaron a escupir fuego. Luego, ¡bang! Se abre el portón y hemos llegado. Un zapador se echó a llorar, a suplicar, agarrándose a lo que encontraba, jurando que no podía moverse. Le abandonamos. Había perdido el valor. El silbido de las balas nos hacía correr más. Luego llegó. Hubo como un estallido. Luego estaba en el agua y alguien me arrastraba hacia abajo.
Alguien me cogía de los pies, intentando agarrarse a mí. No podía salir. Por fin conseguí liberarme y subí a la superficie, en medio de un mar lleno de sangre, brazos, piernas, entrañas de hombre. Nunca he vuelto a comer callos, porque así son las entrañas de un hombre cuando lo han reventado. Por fin, tras mucho luchar, llegué a la playa, donde me desplomé. Recobré el conocimiento y oí una voz. ¡Oh, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Sálvame! ¡Oh, Dios mío! ¡Ayúdame! Miré y fui hasta la plancha. Allí estaba el capitán Capellán, con quien había estado hablando en la lancha de desembarco. No tenía piernas y estaba pidiendo ayuda. Su Dios me había enviado a mí y le bajé por la plancha y caí en la playa, donde le dejé en espera de la ayuda médica y seguí haciendo mi trabajo. Unos días después, recordé todo lo que había pasado en la playa. Y empezaron las pesadillas, y volví a estar en el agua, dando patadas para liberarme, emergiendo a un mar rojo de sangre. Durante el día, los trabajos que realizaba hacían que me olvidara de ello. Pero por la noche, cuando intentaba dormir, volvían a mí. Más tarde, pude comprar un libro de notas y escribí todo lo que había ocurrido. Con ello, logré tranquilizarme y temporalmente olvidé todas las experiencias traumáticas de las playas de Sicilia. En mayo de 1943, Harry Porter, del 8º Regimiento Antiartillería Pesada de Belfast, llegó a la India. Nos pasamos 6 semanas embarcados y desembarcamos en Mumbai. Nos dieron un par de días de permiso. Me fui a pasear por uno de los centros comerciales. Allí había una empresa llamada Eastman Kodak. No la conocía. Miré el escaparate y recién llegada de Estados Unidos había una preciosa cámara, muy pequeña, de unos 20 centímetros por 10, y película en color, que yo ni siquiera sabía que existía. Harry compró la cámara y la película en color, antes de que él y su regimiento embarcaran para recorrer 2.250 kilómetros hasta Birmania. Por desgracia, tan pronto como llegamos a la frontera de Birmania, llegó un edicto. No se permiten cámaras más allá de Birmania. Pero me dije a mí mismo, ya que la tengo, voy a conservarla. Gradualmente fui adquiriendo valor para sacar la cámara de vez en cuando, cosa que hice. Teníamos que aprender el arte de la autodefensa y a matar en silencio. Ese soy yo, arrebatándole una daga a uno de los muchachos.
Nuestra misión más inmediata eran los japoneses que teníamos frente a nosotros. Nos sorprendía que cuando volábamos sus búnkeres y refugios subterráneos no se rindieran como habría hecho cualquier soldado normal, sino que se hicieran el harakiri. En realidad no los odiábamos. Ellos hacían su trabajo igual que nosotros. El odio vino después de la guerra, cuando se conocieron las historias. Yo diría que nuestros principales problemas en Birmania eran las 3 M's: la moral, la malaria y el tercero era el monzón. Luchábamos contra el monzón cuanto podíamos, pero rápidamente nos dimos cuenta de que con nuestro equipo pesado no podíamos movernos con el monzón porque todo se convertía en barro. Todo estaba mojado, la ropa, la comida, todo. En los 3 años y medio que pasamos en Birmania, solo asistimos a una fiesta. Así que teníamos que organizar nuestras propias diversiones. Esos son los muchachos disfrazados. ¿De dónde sacaron los vestidos? Bueno, no hice ninguna pregunta. Visto en perspectiva, era muy infantil, pero para nosotros era muy divertido. Nos partíamos de risa. No habíamos visto una chica durante más de 3 años. Puede entenderse que cualquier diversión fuera bien recibida. Moira McLeod, novelista de 26 años, trabajaba en el Estado Mayor de la Marina planificando la invasión de Europa. Escribió un diario secreto. El domingo por la tarde se respiraba un silencio expectante. Se han impuesto estrictas prohibiciones. No hablar con civiles, nada de llamadas personales. Todo el personal de la Marina debe permanecer en su destino. Sabíamos que se acercaba el día D, pero nadie sabía cuándo sería. El mar estaba atestado de barcos. Torbay estaba lleno de buques. Casi podías pasar de uno a otro. Era algo muy emocionante. Tres semanas antes del día D, Dawn Gould se había comprometido con un soldado norteamericano. Se llamaba Stewart. Pertenecía a la primera división de Estados Unidos. Era muy moreno y guapo. Yo estaba muy contenta. No habían podido salir de sus barracones durante varios días. Nadie podía salir. Así que alguien me llevó hasta allí, en un jeep. Le vi y me despedí de él. No pude acercarme. Solo pude hacerle un gesto con la mano para despedirme a través de la alambrada. Luego, todo era muy patético, porque no dejaban de darme sobres y decirme, por favor, ¿quiere echarlo al correo? Es para mi familia. Aquí tiene el dinero para los sellos. Era muy conmovedor. En el HMS Glenern, el teniente Hugh Bond estaba preparado para su primera acción. En cierto sentido, estábamos expectantes. Tenías ganas de empezar. Embarcamos, pero hubo un retraso de 24 horas. Nos quedamos en el barco. Lo cierto es que hacía sol. Yo me tumbé en una lancha amarrada a nuestro barco y dormí la mayor parte del tiempo. Todos estábamos convencidos de que había llegado el momento, de que había llegado. Era emocionante. Porque la primera vez que entras en acción es emocionante. No es raro que diga eso, porque solo cuando sabes de qué se trata es cuando empiezas a tener miedo.
La armada se reunió en el canal. Para Hugh Bond y 1 millón más de hombres pronto terminaría la espera. Era de noche. Creo que todos estábamos emocionados. No detecté nada especial. Todos sentían lo mismo que yo. Me fui a la cama y dormí. En el transporte de tropas Orontes se encontraba el comando de la Marina Real Ken Oakley. Hacía solo 1 año que había sobrevivido en la invasión de Sicilia. El oficial del ejército al mando, que nos dio una charla la noche antes, nos dijo: muchos de vosotros no sobreviviréis a la primera oleada de asalto. Añadió: algunos de vosotros tal vez sobreviváis a la segunda. Pero no os preocupéis. Pasaremos por encima de vosotros hasta asegurar la playa. Eso es lo que hay que hacer. Tenéis que asegurar la playa. Nos sumergimos en un silencio total, el vacío. Todo estaba en calma, muy calmado. Nosotros habíamos hecho todo lo posible y luego nos pusimos a escuchar. En la distancia, boom, 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 los cañones empezaron a disparar en Francia. La mayor invasión por mar de la historia había empezado. El día D. A las 5:30 de la mañana, los buques aliados empezaron a bombardear la costa de Francia. Subimos a las lanchas. El padre dijo unas oraciones. Estábamos sentados sobre un tablón de madera, 3 hileras así, una detrás de otra. Teníamos la cabeza agachada. Cuando nos embarcamos en las lanchas, podíamos oír los cañonazos de los acorazados. Era algo imponente, silbando por encima de la cabeza. Proyectiles que pesaban 1 tonelada. En una carta a su madre, Hugh Bond describe los horrores del desembarco. Ahora ya podemos oír las ametralladoras del enemigo y las explosiones de los morteros alemanes en la playa. Nos aferramos a nuestras armas. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Las balas silban muy cerca de nosotros. Muchos caían. Algunos ya estaban muertos. Otros se arrastraban para salir del agua. No podíamos ayudarles. Nuestra misión era seguir adelante. Era horrible ver a algunos hombres pidiendo ayuda. Quería sacar un cuerpo del agua, pero parecía estar muerto. No tenía tiempo, ni tampoco podía hacerlo. Los muchachos caían de la lancha que estaba a nuestro lado. Cuando abrieron la rampa, las balas entraron directamente. Nuestro capellán cayó herido. El oficial médico murió. Nos habían dado órdenes específicas de no prestarles ayuda, ni primeros auxilios, porque nuestra misión era cruzar la playa y alcanzar el objetivo, dejando libre la playa para los que iban detrás de nosotros. El desembarco fue muy malo. Cuando oías las balas silbar cerca de ti, pensabas que debías ponerte a cubierto. Tengo que hacer algo. Tengo que saber de dónde provienen. ¿Podría atacar? Los alcanzaría con mi arma. Me di cuenta de que nos estaban disparando y no podía ponerme a cubierto. De pronto tuve miedo. La escena era de devastación. Cuerpos por todas partes. Gente pidiendo ayuda por todas partes. Lo soportas diciéndote, bien, debo seguir adelante. Pero cada vez que algo estalla cerca de ti, vas teniendo más miedo.
El sargento cayó herido justo a mi lado. Le habían dado en el hombro y estaba muy pálido. Hablaba de una carta para su madre, esas cosas. Le rodeé con mis brazos, le hice un vendaje de urgencia e intenté cuidarle. Sí, lo haces. Aprendes a hacer cosas que en caso contrario nunca harías. Habría tardado mucho tiempo en aprender algo así, pero lo haces. Yo estaba junto a la orilla y oí el sonido de una gaita. No podía creerlo, hasta que miré a mi derecha y vi a un gaitero avanzando con su kilt, tocando como si estuviera desfilando en Londres. Luego, el comando número 6 formó una gran columna de A3 en la lancha de desembarco, y al frente de ellos Lord Lovat y un gaitero. Así salieron de la lancha de desembarco, se metieron en el agua, llegaron a la playa y al pueblo con el gaitero tocando delante de ellos. Pude oír lo más impresionante que uno puede imaginar. Increíble. Hay que tener mucho valor para marchar al frente tocando la gaita. Ese día, él levantó la moral de todos los que estábamos en la playa. Si el gaitero podía tocar bien, y los alemanes no valen nada. Uno de nuestros hombres iba avanzando con una metralleta cuando vio a un grupo de alemanes con las manos detrás de la cabeza. Los habían hecho prisioneros. Solo eran unos 7 u 8, pero él acababa de perder a su mejor amigo, por lo que los ametralló a todos. Fue una explosión de rabia. De haber pensado un poco, no lo habría hecho, o si hubiese esperado un poco más, pero en el calor del momento puede ocurrir algo así. Todos éramos víctimas de la guerra. En Weymouth, Don Gould estaba esperando recibir noticias de Stewart, su novio norteamericano. Había recibido un par de cartas de él, pero un día me devolvieron un montón de cartas mías. Decían, fallecido, devolver al remitente. Entonces escribí a sus hermanas, quienes me dijeron que lo habían matado, pero no sabían dónde. Al no ser su esposa, familiar en primer grado, sus hermanas lo eran, no recibí ningún telegrama ni carta. Solo me devolvieron todas mis cartas. Tenía los recuerdos que me trajo de Sicilia y el norte de África y un montón de sus cartas. Eso es todo lo que tenía. Y un par de fotos. Estas son las noticias. El final de la guerra en Europa ha sido anunciado oficialmente por el señor Churchill a las 3 de la tarde en una emisión desde el 10 de Downing Street. Estábamos tan emocionadas. Londres volvía a despertar. No dejábamos de abrazarnos diciendo, ha terminado, gracias a Dios ha terminado. ¿No es maravilloso ser libres? ¿No es maravilloso poder salir? Todo el mundo decía, ahora no matarán a mi Jack, nuestro John volverá a casa. Y todo el mundo decía, gracias a Dios que muy pronto todos volverán a casa. Era como 20 días de carnaval en uno.
Tenía una bandera de la Marina de Guerra británica muy grande que había traído a casa. La colgué en mi casa. Eso fue algo realmente maravilloso. Llevábamos tanto tiempo en tensión, ya nos habíamos acostumbrado a la guerra, que no pensábamos que pudiera terminar. Yo tenía 21 años cuando empezó y 27 cuando terminó. Son muchos años de tu vida. El Día de la Victoria en Europa y el Día de la Victoria sobre Japón, bien, yo no los viví. Eso es lo curioso. Me enteré de cómo habían sido luego al verlo en películas. Lo celebró la gente que no había peleado. Los soldados seguían allí, habían muerto o estaban en un hospital. Fue como una larga historia de terror y de pronto terminó. No hubo una alegría auténtica, no era posible. Demasiada gente había muerto, hijos, maridos, amigos, vecinos. Fue algo... No puedo describirlo. Fue algo horroroso de principio a fin. Nos alegrábamos de haber ganado a Hitler, pero al mismo tiempo la vida en este país era muy triste, porque las restricciones fueron peores después de la guerra que durante la misma. Lo cierto es que yo tuve una crisis nerviosa. Le pasó lo mismo a mucha gente. No me permití pensar demasiado tiempo en las cosas malas que habían ocurrido. Intenté pensar más en el futuro, en lo que nos depararía, en lo que podríamos hacer. 60 años después, las palabras de Churchill siguen siendo ciertas. Esta no fue una guerra de caciques ni de príncipes. Fue una guerra de pueblos y causas. La guerra del soldado desconocido. Yo no critico a los jóvenes por decir, bien, ya hemos oído hablar demasiado de ello. ¿Cómo es posible entender por lo que pasamos? ¿Cómo pueden comprendernos? Porque no lo han vivido. No dejo de agradecer que yo fuera elegido para sobrevivir a aquellos traumáticos acontecimientos. Y eso me ha servido de mucho toda mi vida. La vida está llena de lágrimas. Así es la vida. Tal vez tengas que llorar, pero no tienes forma de evitarlo. No puedes darle la espalda a la vida. Perdimos 6 años. Pero ¿qué son 6 años? Pasan muy deprisa. Te hace comprender que el tiempo pasa muy rápidamente y que deberías vivir plenamente todos y cada uno de los minutos. En general, en un mundo perfecto todo podría ir mejor. Todo podría ser mejor. Pero el mundo no es perfecto. Hemos sido bastante felices.